Quita todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Y pon tu santa voluntad en nuestros corazones, Señor. Haz que abunde tu palabra en nosotros, Señor. Porque de esa manera dice tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Que en nuestro corazón, Señor, en nuestro corazón abunde tu palabra, abunde tu santa voluntad, bendito Dios. Y en todo, Señor, lo que hagamos, sea glorificado tu nombre, Señor. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Habla a tu pueblo hoy, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que abran las Sagradas Escrituras, gloria a Dios, en Efesios capítulo 2, gloria a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Gloria a Dios. Si tú ya lo tienes, puedes dar un amén. Los muchachos también con su Biblia, los jóvenes, los niños con su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Ponta la Biblia, David. Gloria a Dios. El otro David también con su Biblia. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a disfrutar de esta palabra. Palabra de Dios, hermanos, no palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Y oramos al Señor porque Él nos hace ver una necesidad muy grande en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos se dan cuenta que hay mucha enfermedad, hermanos? ¿Cuántos se dan cuenta que hay mucha enfermedad? Y hay amenazas de enfermedades tremendas, ¿verdad? Ahorita ya se escucha oficialmente por la OMS este contagio, ¿verdad? De la viruela del mono. Por la ONU, ya oficialmente. Así que ya. Ahí viene, dicen. Por ahí viene. ¿Y cuántas cosas, hermanos? Y otros, y vas a otro lado y dices, ahí anda el COVID, ¿eh? Se están enfermando de COVID. ¿Y cuántas cosas? Sí o no, hermanos, pero hay una realidad. Hay enfermedades tremendas que están causando muerte. Hay enfermedades muy fuertes que están, hermanos, lastimando a nuestra sociedad, están lastimando la economía de las personas, están lastimando la unidad familiar. Bueno, hay personas que hasta se divorcian por una enfermedad. Y a nosotros como iglesia, hermanos, dice la palabra de Dios que no nos debe de ser suficiente solamente el estar orando y ayunando por esas situaciones. Que sí es importante, sí. Tenemos que estar orando y ayunando. Y no solamente enfermedades, hermanos, problemas tremendos. Vidas de personas que tú las ves y dices, este necesita un milagro. ¿Sí o no? Que Dios transforme sus vidas, que Dios abra sus ojos, su entendimiento para que pueda entender la situación que está viviendo. Solamente un milagro de Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos pronunciado, hermanos, en nuestra boca ante situaciones tan difíciles de la vida? A mí de repente me traen personas o niños tan enfermos que digo, yo nomás de verlos digo, Señor, ellos ameritan un milagro. Esto está muy difícil. Solamente un milagro de parte tuya, Señor. Y si tú quieres, cuando tú quieras puede suceder. Pastores, profetas,
evangelistas, apóstoles, maestros. ¿Y cuántos quieren esos dones? Y en esta hora, hermano, en esta hora, mi deseo o el deseo del Señor es de que tú te salgas de este lugar con el deseo en tu corazón de tener un don. Amén. Con el deseo en tu corazón de tener un don, hermanos. Y que en esta hora el Señor te escuche. Que ese deseo tan grande, hermano, que esperamos muy pronto, se vuelva una realidad. Amén. Y tenemos los dones, hermanos, espirituales o dones del Espíritu que se encuentran en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 en adelante. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y aquí con este nada más te digo, hermano, ¿cómo es que dice este dicho? Dios ha querido poner a la iglesia en el mundo para servirle, para poder hacer toda la obra de Dios, hermanos. Pero ¿qué pasa? Que el mundo ha entrado a la iglesia y en lugar de hablar las lenguas angelicales del Señor, la iglesia habla otras lenguas, ¿verdad? Del mundo. Tremendo. Tenemos también en Romanos capítulo 12, versículo 6, los dones del servicio. Profecía, mire, la profecía está tanto en los dones del ministerio, como en los dones espirituales, como en los dones del servicio. Todos son del Espíritu Santo, todos provienen del Espíritu Santo, hermanos. Dice profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, presidir y misericordia. ¿Sí? Hay hermanos que les gusta organizar, y no, hombre, son pero sí buenos organizadores. Son buenos dirigentes. Ay, no les puedes encargar una tarea a algunos porque se les pierde todo. Pero los hermanos que presiden, que tienen el don de presidir, esos hermanos saben dirigir, saben organizar, hermanos. Gloria a Dios. Y mira, hasta el don de exhortación. Así es que si sale un hermano aquí que le gusta exhortar, no te enojes con él. Es que Dios le ha dado ese don. Y si sale un hermano que, hermano, tiene el don de misericordia, que es puro amor con él, no te vayas a enojar tampoco con él. ¿Cuál te está gustando ya, hermano? ¿Cuál te está gustando? Tú puedes decir, a mí me gusta este y me gustaría tener este, pero Dios sabe, dice que Él da conforme a la medida de la fe. Y posiblemente tú te sientas poquita cosa y digas, Dios mío, ¿yo qué puedo hacer? Yo no sé nada, como todos los profetas en su momento. Pero hermano, Dios sabe qué puso en ti. Dios sabe cómo te puede usar. Dios sabe, a veces ni uno mismo se imagina, hermanos, pero Dios sí sabe. ¿Quién eres tú para Él? Dios sí lo sabe. Aunque ni uno mismo lo sepa, uno tiene miedo, uno duda, uno piensa cuántas cosas. Pero hermanos, Dios tiene otro pensamiento acerca de nosotros. El diablo no nos baja a veces de inútiles. El diablo no quiere que tú crezcas. El diablo no quiere que tú pases del piso, hermanos. Pero Dios tiene un concepto diferente de nosotros. Y Él quiere solamente que nuestra fe, iglesia, esté fundamentada en Dios, para que nosotros podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Para que podamos, hermanos, hacer la obra de Dios. No importa que seamos un anciano, no importa que seamos un niño, no importa que tengamos escuela o no tengamos, no importa de dónde vengamos, así vengamos de las sierras, así vengamos del desierto, de un lugar tan incivilizado posiblemente. El Señor te trae para que fundamentes tu fe en Él, en el que todo lo puede. Tú no vas a hacer ese fundamento, porque entonces iba a estar duro todo lo demás. Entonces iba a estar difícil. Imagínate poner debilidad sobre debilidad, pues no, ¿verdad? Pero dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Cristo.
No que el fundamento sean los apóstoles, no, sobre el cual también ellos edificaron, hermanos. Ellos edificaron sobre el fundamento que es Cristo, la principal piedra del ángulo, la roca firme, inconmovible. Como dice ese canto precioso que cantamos, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Sobre esa fe el Señor quiere que, hermanos, Él nos ha traído y Él quiere que crezcamos, amén. Ahí vemos todos los dones que el Señor tiene, hermano. Yo no sé si hay necesidad que te lo repita. Apóstoles, profetas, ¿cuál quieres? Evangelistas. A ver, ahí está el carrito del mandado. Ahí está la bolsa de regalo. Ni la de Santa Claus se compara. ¿Cuál quieres? Cierra tus ojos y con todo tu corazón dile al Señor: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, me gustaría poder ayudar a la gente con el don de sanidades. A veces quisiéramos tener todos los dones. ¿No ves a una persona, hermanos, que necesite el don de milagros? Amén. ¿No ves a alguna persona que necesite sanidad? ¿No ves a alguna persona, hermanos, que esa persona necesita la dirección de Dios y tú necesitas tener sabiduría para darle un consejo? Pudiera ser que todos, hasta al momento, algunos hablen en lenguas, pero dice la palabra de Dios que si no hay interpretación, no hay edificación. Qué bonito es poder hablar en lenguas y que alguien interprete y diga: el Señor dice esto. Que el Señor nos hable. Amén. Hace poco vimos a Jaciel, este joven, y yo hablaba con él, ¿verdad? ¿Cómo es que tú sientes lo que Dios te dice? ¿Cómo es que, a qué edad? Porque de repente él me dice: no, hermana, dice, antes en mis años sin Cristo. Pues cállate, le digo, si tienes 14 años. Si tienes 14 años, ¿cuándo era eso? ¿Cuando andabas en pañales o cómo? Pero él alcanza a mirar cuando estaba sin Cristo. Él alcanza a mirar ahora que está en Cristo, hermanos, y cómo, hermano, fue que Dios empezó a hablar a su vida, y ahora el deseo tan grande, tan ardiente que arde en su corazón de poder hablarle a otros palabra de Dios. Qué bonito, qué hermoso, hermanos. Y dice la palabra de Dios también en los dones espirituales: profecía, discernimiento de espíritus. Si es algo que necesitamos en estos tiempos, hermanos, es el discernimiento de espíritus. Porque ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Ahora todos dicen Dios te bendiga y dicen: ay, son hermanos. Ahora dicen: ese va a la iglesia, es hermano. Mentira, si hasta el diablo va a la iglesia y no es hermano. En estos tiempos estamos buscando y necesitando el discernimiento de espíritus, hermanos. Imagínate que de repente estás parado ahí, de repente Lisa está, y de repente Dios le trae el discernimiento de espíritus y empieza a ver Liz, y está discerniendo qué espíritus se están moviendo aquí, hermanos. Y está discerniendo qué espíritus se están moviendo, hermanos. ¿Sí? Y qué persona está hablando con el espíritu de hombre, y qué persona está hablando con el espíritu del demonio, y qué espíritu de qué persona está hablando con el espíritu de Dios. Amén. Qué hermoso, hermanos. Y dice géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y mira los dones del servicio tan preciosos, hermanos, los dones del servicio. Porque a veces pensamos que los dones nada más son para estar en un nivel, ¿verdad?, de grandeza. Y no es así, hermanos. Está el de profecía, el de servicio, de servir. Hay gente que, ¿cómo le gusta servir? Ay, él le gusta servir. A él déjenle el último lugar. A él quiere servirle a Dios. Déjenle lo más pesado si quieren. Él es feliz sirviéndole a Dios. Él es feliz sirviéndole a los demás. A él denle la escoba, a él denle el trapeador. No, hermano, yo pongo las mesas, hermana, yo pongo las sillas. Eso que nadie quiere, él lo quiere.
veras que para eso se necesita un don también, mira. Sí. Y está también el de enseñanza, el de exhortación. Ciertamente hay maestros, el don del maestro, hermanos, puede enseñar a multitudes, pero el de enseñanza, el de servir, es una persona, hermanos, que está entre nosotros y no precisamente está en un altar, pero continuamente está dando palabra a la gente, continuamente está dando palabra a los niños, a las personas, a los jóvenes, y no le para, siempre está dando una palabra, hermanos. ¡Qué bendición! Y también dice el de repartición, el de presidir, dirigir, organizar. Ese es un don también de parte de Dios. Y de misericordia, el don de misericordia. Qué bonito, hermanos, el don de misericordia. Y todos los dones son todos grandes delante de Dios. Todos son hermosos, todos son maravillosos. Ni uno es más, ni uno es menos. Y todos son para, ¿sabes quién? ¿Para quién son? Son para ti y para mí. Dile al que está a tu lado, son para ti y para mí. Dile al que está a tu lado, dile, son para ti. ¿Me estás escuchando? Dile, ¿me estás escuchando? Son para ti. ¿Quieres preguntarle otra vez? Pregúntale, ¿cuál vas a pedir hoy? Liz, pregúntale a Abraham. Abraham, pregúntale a Liz, ¿cuál vas a pedir hoy? Dile, ¿cuál vas a pedir? ¿Cuál llena tu corazón? ¿Con cuál te gustaría servirle a Dios? Yo no sé, hermanos, pero yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Y yo los conozco. El tiempo que Dios me ha dado, me ha permitido poder servirle a Dios por medio de ustedes. Sé de qué manera Dios los usa. Pero también, hermanos, creo que esta iglesia está necesitada de los dones espirituales, de los dones del servicio y de los dones del ministerio. Lo reconozco, hermanos. Y no podemos decir que aquí no hay necesidades. Necesitamos, hermanos, que tengan el don de sanidad. Necesitamos, hermanos, que tengan el don de sabiduría. Necesitamos, hermanos, que tengan el discernimiento de espíritus. Necesitamos, hermanos, que tengan el don de profecía. Necesitamos, hermanos, que tengan el don de la enseñanza, de la exhortación. Necesitamos, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, que tengan el don de sanidades, de milagros. Ahora sí que podemos decir, somos una iglesia bien necesitada. ¿No están contentos así, hermanos? ¿Están contentos así? Todos esos dones no los voy a tener yo, hermanos. Dios te quiere usar también a ti. Nadie más va a hacer lo que tú vas a hacer. Es un regalo que Dios te quiere dar. Pero si tú fundamentas tu vida, hermanos, en Cristo Jesús, si la iglesia fundamenta su fe en Dios, hermanos, podrás lograrlo. Vendrán personas y oraremos por ellos. Y entre nosotros habrá alguien que pondrá la mano y sucederá un milagro. ¿Estamos necesitados o no, hermanos, de que sucedan milagros en este lugar? La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos fundamentados en la fe. Gloria a Dios. No extranjeros, dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice en Efesios? Y necesitamos un púlpito más grande, hermanos, porque mi cuaderno bien grande y luego la Biblia bien grande que me traje ahorita, dije, ay, Dios mío, ¿dónde pongo todo? Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros. Sí, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hermanos, ya no somos extranjeros, ya no somos. ¿Y qué es un extranjero, hermano? O advenedizos. ¿Qué es un extranjero?
¿Cuánta gente ha venido a este lugar y cómo se siente, hermano? Decía mi esposo, como pollo comprado, ¿verdad? Así como con miedo, a ver si no me obligan a hacer algo, ¿verdad? Todo arrinconadito, escondido, que no me vean, que no me hablen, ¿sí? Todos escondiditos ahí, ¿verdad? Se sienten como desconocidos de este lugar. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, hermanos, ya no es extranjero, ya no es advenedizo, o sea, desconocido, forastero, ya no. ¿Ahora qué somos, hermanos? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros, participantes de la obra de Dios, hermanos. Él nos ha traído y nos ha fundado sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, para que no empieces en tu debilidad, sino que empieces en Cristo. Amén. Para que empieces en Cristo. Y dice la palabra de Dios, no arruinados, sino edificados. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 20, edificados. Cuando estábamos en Cristo, ¿cómo estábamos? Arruinados. Aunque la gente tenga dinero, aunque la gente tenga casa, está arruinado, porque dice el Señor a una de las iglesias en el Apocalipsis, le dice, tú dices, lo tengo todo, pero no tienes nada. Eres un pobre. Bueno, le llamó, estás muerto, miserable. ¿Cuántas cosas no le dijo, verdad? Tú dices, lo tengo todo. Ay, sí, mira, déjame decirte que no tienes nada. Estás muerto sin mí. Eres un miserable sin mí. Eso eres. Pero hermanos, estábamos nosotros arruinados sin Cristo. Íbamos rumbo a la perdición, porque sin Cristo no hay otro destino. Vamos a la ruina, vamos a la destrucción, vamos a la condenación sin Cristo, hermanos. Vamos condenados por nuestras propias obras, porque pensamos que somos buenos y nos justificamos nosotros mismos y decimos, yo soy bueno y no necesito de la iglesia, no necesito de nadie. Pero cuando venimos a Cristo, estamos aceptando el fundamento firme de Cristo Jesús. Amén. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, nosotros entramos a la voluntad de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que seamos fundamentados en la fe, que en la roca inconmovible que es Cristo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Gloria a Dios. Bien coordinados, dice la palabra del Señor. Aunque somos diferentes caracteres, hay gente que nos menosprecia. Hay gente que nos menosprecia. No, esa hermana es grosera, esa hermana es quién sabe qué, esa hermana es creída. No, esa otra ni le hablo, no. Esa hermana es problemática, esa hermana, ay no. Yo por eso no me junto con nadie. Eso somos para algunos. Pero para Dios somos su especial tesoro. Y nos ha traído, hermanos, nos ha traído para fundamentarnos en la fe, para que sus propósitos se puedan cumplir en nosotros, hermanos. Y aunque seamos diferentes caracteres, aunque seamos como Pedro, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, que algunos dicen que era un ignorante y su mismo nombre significaba piedra porque era tan torpe. Pues así como nos tengan, el Señor unió a los apóstoles, hermanos. Así como era Leví, un publicano, así como era Lucas, un doctor, así como era Pedro. Unos hasta le llamaron que era medio bruto, ¿verdad? Sin ofender. Pero dicen que así era, ¿verdad? Pedro, porque era muy torpe para hablar. Sin letras, se admiraba a la gente, porque era un hombre sin letras. Como sea,
Pero Dios los unió, hermanos. Los unió a los apóstoles y los coordinó bien, los coordinó, hermanos. Y mira, Mateo, ¿a quién le habló? El Evangelio de San Mateo le habló a los judíos, hermanos. Él se fue a buscar todas las profecías del Antiguo Testamento para, hermanos, poderle demostrar a los judíos que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, hermanos. ¿Qué hizo, hermanos? Marcos le escribió a los griegos, hermanos. ¿Qué hizo Lucas? ¿Qué hizo Juan? Hablándole a la iglesia, hermanos, todos coordinados entre ellos para hablarle a cierto tipo de personas, pero todos, ninguno peleado, ninguno, hermanos, dividido, ninguno menos, ninguno más, bien coordinados. Por eso nosotros no todos podemos tener el don de sanidad. No todos podemos tener el don de lenguas. No todos podemos tener el don de interpretación de lenguas. No todos podemos tener el don de milagros. Habría una peleadera aquí, imagínate. Pero qué bonito, dice el Señor, coordinados, bien. Amén. Dice, en quien todo el edificio, o sea, nosotros, hermanos, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Amén. Bien coordinados, unos con el don de misericordia, unos con el don de exhortación. Mira, bien equilibrado, ¿verdad? Ni mucho amor, ni tanto regaño, ¿verdad? Amén. Imagínense, con pura exhortación a puro palo nos morimos, ¿verdad? Pero por eso también ahí está el amor. Ahí está el amor, la misericordia. Ahí está también. Gloria a Dios, qué bonito don, el don de la misericordia, el don del amor. Hermanos, aunque todos vamos a hacer y cumplir este propósito de Dios con amor, tanto el de exhortación como el de discernimiento de espíritus, hermano, no estás hablando tú. Así como Dios le dijo, nuestro Señor Jesucristo le habló al apóstol Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y dijo Pedro, ay, Señor, si yo lo único que quiero es que no te maten. ¿Pero qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Pero se lo dijo con odio? Le estaba hablando al Espíritu que estaba hablando a través de Pedro. Pedro sin saberlo, hermanos. Dios nos quiere hablar. Dios quiere, hermanos, dar estos regalos. Dios quiere, hermanos, hacer una obra maravillosa. Los enfermos seguirán llegando. Las personas necesitadas de Dios seguirán llegando. Hermanos, las personas necesitadas de un milagro seguirán llegando. Las personas con una necesidad tan grande seguirán llegando. Y tú y yo, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Si viene un endemoniado, ¿qué vas a hacer? Si muchas veces estás interesado en tus cosas solamente. Hay muchos que nomás están interesados en sus cosas y se programan para venir ciertos días nomás. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Debemos de interesarnos, gloria al Señor, de que nuestra vida esté fundamentada en el Señor, que podamos nosotros crecer, gloria a Dios. Estos apóstoles y profetas, hermanos, ellos anduvieron conforme a Cristo. La principal piedra era nuestro Señor Jesucristo y es la principal piedra del ángulo de esa edificación. Gloria a Dios, bien coordinados, un templo santo en el Señor, juntos, hermanos, edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice la palabra de Dios en el versículo 29. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué la gente nos dice qué tanto hacen ustedes en la iglesia? ¿En cuánto tiempo la iglesia primitiva, hermanos, recibió la presencia del Espíritu Santo? ¿En cuánto tiempo, hermanos? No pasaron más de 40 días en que ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros aquí seguimos esperando y seguiremos esperando la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le siguen o se van? Amén. Hasta ver, hermanos, la voluntad de Dios en nosotros. El Señor quiere, hermanos, dice que juntamente nos estemos edificando. ¿Para qué? Para hacer esa morada de Dios en el Espíritu. Para que Dios pueda habitar en nosotros, no en este lugar, en nosotros. Amén. En ti. Para que Dios te hable. Te va a decir, pon las manos en aquella persona que está ahí. Te va a decir, ve a orar por esa persona. Dile que lo quiero sanar. Dile que yo lo amo. Necesitamos anhelar, hermanos, la presencia de Dios así, el mover del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ver desde inicio, hermanos, si hemos sido salvos para poder ver lo demás. ¿Por qué muchas veces no estamos interesados en un don? Posiblemente, hermanos, ni siquiera sabemos si somos salvos algunos. Necesitamos, hermanos, estar bien fundamentados en Dios. Primeramente, estar bien presentes, hermanos, bien conscientes si somos salvos. ¿Cuántos de aquí son salvos, hermanos? Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Podemos decir, Señor, soy una nueva criatura, Señor. Estoy fundamentada en ti, Señor, en la roca inconmovible que eres tú. Tú me trajiste aquí, Señor. Tú me trajiste aquí y dice tu palabra que de modo que si alguna persona está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Y una persona, hermanos, que ha comenzado una nueva vida, ¿sí? Es porque ha reconocido a Dios. Es porque ha reconocido que ha pecado, se ha arrepentido, ha aceptado a Cristo y, hermanos, ha confesado su fe en Jesús. Eso es ser una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Después de ello, hermanos, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles, hermanos, ellos no empezaron a predicar sin que antes, hermanos, el Espíritu Santo viniera a ellos. Entonces, para que nosotros pudiéramos o podamos hacer la obra de Dios, nosotros necesitamos ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Para que un niño empiece, hermanos, a predicar de la palabra de Dios. Para que un niño empiece a profetizar, empiece a tener o manifestar un don, hermano, necesita primeramente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si no, todo lo que haga será infructuoso, hermanos. Puede ser que como una llamarada de petate se levante de repente y de repente se apagó. ¿Sí? Puede ser así, hermanos. Pero si nosotros tenemos el revestimiento del Espíritu Santo, qué maravilloso. Porque así está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles, hermanos. Mira, por eso el Señor dice que fundamentados en el fundamento, ¿verdad? Edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Mira, Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios. Ahí en Hechos 2:38 dice arrepentimiento. Ellos predicaron el arrepentimiento. Ellos predicaron el bautismo. Ellos predicaron, hermanos, que recibiera la gente el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir que estamos arrepentidos? Amén. ¿Cuántos podemos decir que ya nos bautizamos, hermanos, porque estamos arrepentidos? ¿Y cuántos podemos decir que estamos esperando el revestimiento del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Muchos apenas se quedaron solamente en el arrepentimiento, pero no han podido bautizarse. No han podido bautizarse, hermanos. Y otros se bautizaron, pero ya no buscaron, ya no siguieron. Por eso dice la palabra de Dios que la iglesia tiene que estar fundamentada en Dios. Este es el fundamento de Dios.
¿sí? Porque si no, nuestra vida está como que ya pusimos los cimientos y ya empezamos una bardita, pero no hemos llegado al techo completo para que el edificio pueda servir para algo. ¿Cómo está nuestra vida? Posiblemente nuestra vida está como una obra negra. ¿Sí sabes que las obras negras cuáles son, verdad, hermano? Las obras negras son aquellas que han quedado inconclusas. Aquella parte que tenemos de aquel lado está inconclusa y todavía no tiene uso por lo mismo, porque está inconclusa. ¿Cómo está nuestra vida en Cristo, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida en Cristo? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida en Cristo, hermanos? Nosotros debemos de anhelar y desear una vida espiritual, hermanos, en fe, fortalecida y fundada, hermanos, en Dios. Amén. Porque hay necesidad, hay enfermedades, hay casos difíciles, hay situaciones tremendas. Amén. Cuando vas allá en el cablebús, te das cuenta de algunas casitas, decimos, híjole, esa casa ya nada más tiene, hasta te quedas así pensando, ¿verdad? En todo lo que, y viene a tu memoria también tu casa. Yo veo casas ahí que los castillos ya los tienen levantados y digo, esa casita ya nomás le falta la losa, ¿sí? Hay otras casitas que ya tienen la losa, pero no tienen nada, o sea, de paredes. Ay, ya nomás le faltan las paredes para que ya la gente pueda vivir ahí. Hay casas que ya posiblemente ya hasta repellaron, ya tienen paredes, ya repellaron, pero tienen unos cuadrotes muy grandes ahí que son las ventanas y las puertas, y decimos, esa casa ya nada más le faltan las ventanas y las puertas y ya está lista para que viva uno ahí. ¿Qué nos falta a nosotros en Cristo, hermanos? Para que podamos ser habitados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos, para que, hermanos, bien fundamentados en Dios, podamos ser de utilidad por medio del Espíritu Santo al enfermo? Porque hay necesidades muy grandes, hermanos. Hay necesidades muy grandes. Yo últimamente, mire, del tiempo que yo tengo, que he criado a mis hijos, yo ya escuchaba sonar mucho ese dicho que decía, cuando tú esperas a tu hijo, y yo empecé a repetir lo mismo que otras mamás decían, y decían, ¿y qué va a hacer su niño, su bebé? Y uno dice, pues no sé, con que venga sanito. Y yo empecé a decir eso porque yo escuchaba a mucha gente decir lo mismo. Pero yo no sabía hasta dónde llegaba eso, hermanos. Era como un decir solamente, ¿verdad? Parecía ser. Pero hermanos, hoy estoy yo viendo mucha enfermedad, muchas jovencitas, muchas personas, hermanos, que a la que no le dio la preeclampsia, ya le dio otra enfermedad, se le subió el azúcar, no sé qué tanto le dio al bebé, hasta diabéticos están naciendo los niños. Hermanos, estamos viendo, hermanos, mucho sufrimiento. Estamos viendo, hermanos, padecimientos tremendos, enfermedades tristes y lamentables, hermanos, situaciones que están agobiando a la gente. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, si tú lees la palabra de Dios en los 4 evangelios, te darás cuenta que mucha gente salía a buscar al Señor con sus necesidades. Si la iglesia se fundamenta, hermanos, en Dios, y empieza a caminar como Dios quiere, ¿tú crees que no van a salir los enfermos? ¿Tú crees que no van a salir? Mientras evangelizamos o hemos repartido volantes en las casas, hemos encontrado hogares, hermanos, donde tienen a personas como encadenadas, como atadas, que se asoman por una ventana solamente y los tienen amarrados, los tienen atados. He escuchado historias de personas, hermanos, que tienen hijos atados y que los tratan como animales, hermanos. Les avientan comida porque ya no saben qué hacer con ellos. Ya no los bañan porque son un peligro para ellos. Hay necesidad, iglesia. Hay necesidad. Y nosotros, la iglesia de Dios, está como una obra negra que no ha avanzado.
que necesita ser fundamentada en Dios para que Dios pueda habitar en él. Y entonces puede hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado: sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos, dar vista a los ciegos. Porque a eso nos ha mandado Dios, iglesia. No podemos seguir mucho tiempo como obra negra. No podemos seguir mucho tiempo. Tenemos que anhelar, desear una vida espiritual en fe, fortalecida en Dios, bien coordinados, como dice la palabra de Dios, con los dones del ministerio, con los dones del servicio, con los dones del Espíritu, para hacer un templo, como dice la palabra de Dios, santo, para hacer un templo, una morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que llegar a ese nivel. Tenemos que llegar a ese nivel, iglesia. No nos quedemos como obra negra. Hechos 1:8 nos está diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso no lo va a hacer ni un instituto bíblico. Un instituto bíblico te puede dar enseñanza. Tú puedes oír 1000 predicaciones. Yo no sé cuántas predicaciones hemos escuchado en este lugar, hermanos. Si yo te hablara de los años que tengo en Cristo, no sé, ya perdí la cuenta. 30 años, 40 años en el Evangelio. Imagínate, hermano, ¿tú crees que tengo excusa delante de la presencia de Dios? 40 años escuchando predicaciones, hermanos. Y yo continuamente estoy escuchando predicaciones que también, hermanos, que Dios me habla a mí también. Amén. Hay veces que me escucho unas 10 predicaciones al día. Y ahí estoy orando, que me impulsan, que me animan, que me exhortan, que Dios mío, y ahí estoy, que Dios me habla. Digo, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y hoy Dios me dio esta palabra, hermanos, para que su iglesia anhele ser fundamentada en Él. Porque estamos fundamentados, pero muchas veces en lo que dice la gente. Estás fundamentado en lo que dicen tus propios, tu propia justicia, que así estás bien. Y ahí te quedaste. Sí. Y ahí te quedaste. Dices, por mientras con una laminita como en la casa, ¿verdad? Por mientras así con tabiquito, por mientras con una tablita así bien atravesada, aunque sea, ¿verdad? Y a veces así en Dios estamos, hermanos. Hermano, échele ganas, busque a Dios. No, así yo estoy bien nada más. ¿Ah? Hay personas en el mundo que dicen, no, dice, yo no voy tanto a la iglesia porque se puede uno volver loco. Pues si estás fundamentado en Cristo, no creo. Porque en Dios hay propósitos. Y este es un propósito maravilloso, hermanos. El que Dios te quiera usar. ¿Qué don quieres? Dile al que está a tu lado, ¿qué don quieres? ¿Ya le preguntaste? Bueno, yo te pregunto a ti, ¿qué don, hermanos? ¿Ya pensaste en un don? Tú no pienses en tu debilidad, hermano, porque imagínate, no vas a... El enemigo te quiere obstaculizar que recibas un don de parte de Dios. Pero Dios te quiere capacitar. Porque Dios y tú son la mayoría. Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Somos su pueblo, somos hijos del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos su pueblo, somos hijos del Gran Rey.